Mi querido señor Salinas, como siempre, el gusto es saludarlo. Igualmente, mi estimado señor Alejandro y comunidad de Narramestos, un honor estar en este espacio obsequiado, devoto hacia las narrativas. Me da mucho gusto saludarlo y saludar a todos. ¿Cómo ha estado, mi estimado? Pues muy feliz como siempre, de estar con usted, de avisorar en esta nueva época lo que viene y que está comenzando, y nada más y nada menos con alguien que ya es de casa, estuvo con nosotros, nada menos en la temporada número 3. Vuelve con nosotros porque queremos que esté siempre con nosotros, porque todo lo que trae, todo lo que piensa, todo lo que ha estudiado, su elucidación y dilucidaciones acerca de algo que es fundamental y que hay que poner mucho el ojo, mi querido señor Salinas, que son las narrativas de este aspecto que se habla, se dice, se comenta y todo, pero que no es tan fácil de abordar, lo que es de la felicidad. Mi querido doctor Roberto Castellanos, querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Alex, ¿cómo estás? Julio, gusto saludarlos. Pues encantado de que me hayan vuelto a invitar, y de venir a platicarle de estas locuras y pues algunos llamarán rarezas, otros llamarán obviedades, otros llamarán cosas tan abstractas como esto del bienestar subjetivo y de la felicidad. Así es que pues muy contento de estar aquí y gracias por invitarme otra vez. Muchísimas gracias, mi querido Robert. Ay, ¿qué crees, señor Salinas? Vamos a entrarle al tema de algo que es bien interesante. A ver qué le parece a usted, señor Salinas, y que aquí nuestro querido Roberto nos ayude a irlo perfilando, que es particularmente un aspecto que, si bien es profundamente emocional y muy personal, este asunto de decir cómo soy feliz o cómo puedo ser feliz o en qué términos tengo o no bienestar, dentro de todo lo que tú has estudiado, querido Robert, ¿cuáles estimarías que vendrían siendo las narrativas más importantes? Así voy con todo desde el principio, que tiene que ver con que la gente exprese en qué sí es feliz y por qué es feliz. ¿Qué es lo que has encontrado, mi querido Robert? Mira, esta es una manera de aproximarse al tema de la felicidad y al estudio de la felicidad que la verdad no es necesariamente una a la que yo haya profundizado mucho. Uno, digamos, cuando está tratando de entender más, investigando, leyendo sobre estos temas, pues uno se puede encontrar como distintas maneras de entenderlo y de medirlo sobre todo. Ujú, exacto. El tema del bienestar subjetivo, de la felicidad, en la temporada 3 hablábamos como Ujú, más de la parte conceptual y la diferencia entre bienestar subjetivo, felicidad, satisfacción con la vida, etcétera. Me ahorraré toda esa parte, pero lo que yo diría, Alex, es que, a ver, digamos, si en este momento tratara un poco de construir algunas de esas narrativas entendidas ujú, como maneras de entender en qué consiste y cómo se logra, o cómo se alcanza, cómo las personas pueden alcanzar esa ujú, cosa tan difícil de atrapar que es la felicidad, yo diría que hay una narrativa que quizás se orienta más como la parte hedónica, es decir, ok. que es básicamente la mayor cantidad de placeres y menor cantidad de, digamos, sufrimientos, ¿no? Eh, no es tan nueva Ujú, esta manera de entender la felicidad, es una manera, de hecho, desde hace probablemente cerca ya de casi 200 años, quizá que uno de los primeros, digamos, teóricos, de hecho, desde la teoría política abordaba estos temas, decía que básicamente la felicidad pues consistía en buena medida en eso, Jeremy ujú, Bentham, pero quizás si la traemos más a los tiempos actuales, ujú, pues se parece mucho a esa felicidad que nos prometen, por ejemplo, en pues el contexto de consumo ok. generalizado en el que nos encontramos. Es decir, eh, la manera en la que las personas van a poder lograr su felicidad es en la medida en la cual logren satisfacer sus deseos inmediatos y que logren tener todo aquello que quieren, ¿no? Sin cuestionarse que es, si es que eso que la gente quiere está compensando otras necesidades, si es que Ujú, realmente lo requieren, si ujú, es una necesidad creada o no.
Es decir, yo creo que esta idea más como hedónica, a veces sin desacreditarla completamente, pero se parece más o va más de la mano del, digamos, de lo que explota mucho el fenómeno del consumo, Ok. y llamémoslo así, del capitalismo, digamos, ¿no? En su expresión más consumista. Yo creo que ahí hay una narrativa. Yo diría que hay otra narrativa también que lo que plantea es, quizá yéndose al opuesto, es, en realidad uno no puede entender bien si uno es o ha sido feliz hasta que no pasa un tiempo muy amplio a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Es Buen decir, punto. yo no tengo elementos suficientes desde esa Ujú, narrativa, uno podría ujú, argumentar, yo no tengo elementos suficientes para decir, yo soy una persona satisfecha o soy una persona feliz, porque la felicidad es algo que abarca tal cantidad de cosas ok. que yo tendría que incorporar tantos elementos que no los puedo aterrizar tan fácilmente, ni en Ujú, un momento específico, ni en un conjunto de dimensiones acotado. Entonces, hay quien diría, incluso en el extremo, y esto, por ejemplo, es lo que Aristóteles en algún momento sí lo planteaba, es es muy difícil que uno pueda decir si uno es feliz, sino hasta prácticamente cuando está en las últimas etapas de la vida. ok. Cuando uno puede analizar el conjunto, pues el arco completo vital, con todas las altibajos que uno ha tenido, ¿no? Entonces, digamos, creo que esa es otra manera como mucho más, digamos, más reflexiva, si ustedes quieren, más racional, ¿no? De Ujú, ujú, plantearlo. Y probablemente otra narrativa, por ejemplo, no sé si ustedes se han topado, yo lo he hecho mucho, a lo mejor por el tipo de temas con los que estoy en contacto, ujú. pero el estoicismo da la Ok. impresión que es una suerte de corriente filosófica, de planteamiento filosófico que está teniendo en años relativamente recientes, no sé si los últimos 5 o 10 años, Ujú, quizás sobre todo en el mundo anglosajón o digamos, en el norte global, como se le llama, ujú. una especie de resurgimiento, porque el estoicismo, digamos que se ha eh, embona bien, por decirlo de alguna manera, con el contexto, digamos, de enorme cantidad de adversidades que de pronto se viven en el mundo, ¿no? Eh, Ujú. una nota al pie, nada más sobre este tema de las adversidades. Tendemos a pensar que vivimos momentos apocalípticos, pero probablemente la humanidad en su conjunto, sin negar la enorme cantidad de personas que viven en circunstancias muy complicadas, de ingreso, de pobreza, de violencia, de abandono, etcétera, de hambre, eh, em, no deja de llamar la atención también que es probablemente la época en la que la humanidad en su conjunto vive uno de sus momentos más, digamos, de mayores logros y mayores, digamos, momentos cumbres en términos de cada vez hay menores personas, globalmente hablando, insisto, que se Ujú. mueren, por ejemplo, de enfermedades Sí, claro. prevenibles, ¿no? Sí, sí. eh, gracias a las vacunas, en Ujú. donde es mucho más fácil que la gente se pueda mover de un lugar a otro gracias a los medios de transporte que se han ido desarrollando, en el acceso que se pueda tener a una enorme cantidad de información, etcétera. Eso está ahí, pero no siempre se dice, no siempre se comenta, porque en realidad pues hay una enorme desigualdad también, no todos tienen acceso a esos satisfactores. Pero dicho eso, Ujú. eh, también es cierto que pues la vida se ha vuelto un poco, no un poco, se ha vuelto cada vez como más compleja, o hay esta sensación de que hay una enorme cantidad de adversidades, ¿no? Ujú. Y entonces el estoicismo, que lo que plantea es, enfócate solamente en aquello sobre lo cual tú controlas. Ok. Es sobre ese espacio de tu control, empezando por tus pensamientos, empezando por tus emociones. Es solamente ese espacio de control sobre el cual tienes dominio. Cómo reaccione el otro, cómo responda la otra, Es otro cómo... boleto. Eso es otro boleto, eso es otra Ujú, cosa. ujú, Si uno, digamos, de mi bienestar lo hago depender mucho de eso, cómo reaccionan los demás, de lo que los demás piensen de mí o de lo que más decidan y que me afecte, entonces, pues uno termina como una veleta. Entonces el estoicismo lo Ujú. que plantea, entre otras cosas, pero digamos, una de las claves es solamente hay que concentrarse en lo que uno
controla y tratar de ejercer acción y dominio sobre eso. Y eso supone actitud, eso supone preparación física, por supuesto, eso supone una preparación intelectual y mental, eso supone anticiparse a ciertos eventos en la medida en lo que eso es posible. Eso supone fomentar un conjunto de virtudes, digamos, Ujú. que son las que uno puede enfrentar ante la adversidad. Entonces, la satisfacción tiene que ver con eso, con qué medida yo puedo controlar ese mundo. Entonces, ahí hay otra narrativa también que creo que está también presente, me parece, en el ambiente, ¿no? Recientemente tuve, yo diría una cuarta, digo, Ajá. seguramente podríamos encontrar muchas más, pero Sí, exacto. una cuarta nada más para ir cerrando, digamos, Mm. esta parte, pues. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar del concepto del ikigai Sí, claro, el japonés. tema del propósito, ¿no? Exactamente, tiene que ver Ujú. con el tema del sentido de la vida, El ¿no? sentido. Sí, sí, Y sí. del propósito de Y vida. por eso han traído a colación mucho tiempo este texto del hombre en busca del sentido, ¿no? Que todo el mundo ya pasa, parece que lo trae como libro de bajo el brazo, de cabecera. Y sí es un gran texto, pero en efecto es como que el apuntar a que ante la aparente, que no, vaya, hay muchos elementos y muchas evidencias de que existe cierto caos cuando uno sale de casa, pues el sentido de lo que a uno finalmente le provoca de su vida, nada más y nada menos, ¿no? Y ya no enajenarla, como se decía antaño, ¿sí? En nombre del Estado, de la nación, de la organización. No, 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 es tu sentido, el Ikigai. El Esa sería ikigai. una cuarta. Ajá. Exacto, yo creo que sería una cuarta y que tiene que ver Ujú, con esta idea justamente de qué es lo que le da sentido a la vida de ujú, cada uno de nosotros y de nuestro propósito, pues, ¿no? ujú, Y el Ikigai, entre muchas otras cosas, se concentra, por ejemplo, en que para lograr esa vida con sentido y con propósito, uno tiene que hacer tres cosas que, pues, no son nuevas, o sea, ni son nuevas, ni son sexys, ni son el gran descubrimiento, ¿no? Eh, uno tiene que seguir un cierto método, ujú. uno tiene que seguir una disciplina, y todo logro en la vida y sentido y encontrar el propósito supone también sacrificio. Método, disciplina y sacrificio son tres variables que juegan en justamente eso, en tratar de encontrar, por ejemplo, cómo se conecta la esfera de mi pasión, lo que me apasiona hacer, Ujú. pero también aquello en lo cual tengo talentos, porque no necesariamente esas dos cosas van de la mano. Sí. Eh, eh, también en qué medida tengo, digamos, una cierta vocación para una actividad. Y tratar de que estas esferas se alineen, pues supone justamente eso, ese método, esa disciplina y ese sacrificio en muchas ocasiones. Entonces, yo diría que a lo mejor por ahí hay otra narrativa en torno a estos temas de cómo obtener esa felicidad, esa satisfacción, eh, entre muchas otras más que seguramente podríamos encontrar, ¿no? Pero un poco, digamos, como saquen. Claro. Oye, Roberto, interesante las cuatro aproximaciones hacia la felicidad. ¿Qué hay sobre la idea de que la felicidad no es una experiencia individual, sino es una experiencia de comunidad? Y por lo tanto, la felicidad está necesariamente vinculado a un aspecto ético. Entonces, es una Ah, buen búsqueda punto, con muy otros, interesante. o sea, no es mi satisfacción hedónica solamente, sino que es la búsqueda de una satisfacción recíproca, constructiva socialmente. ¿Funciona eso como una narrativa adicional? ¿Tú lo ves así? Sí, por supuesto. Yo creo que podríamos considerarla, sin lugar a dudas, una quinta narrativa, porque la felicidad es, digamos, eh, un estado, una situación, un anhelo que se percibe sobre todo individual, como un esfuerzo individual, ¿no? Pero en efecto hay desde la academia, y sobre todo desde el ámbito académico, yo diría, y probablemente un poco en algunas otras esferas, un poco más quizá de discusión sociológica o filosófica, que dicen, es imposible que en lo individual se alcance esa felicidad si no hay condiciones también en lo colectivo. As- Eh, algunos le llaman, por ejemplo, el bienestar relacional.
como la clave para el logro de ese otro bienestar, digamos, más individual. De hecho, hay una relación un poco, digamos, de ir y venir entre la dimensión individual y la dimensión social. No sé si ustedes conocen, recientemente se ha hecho relativamente, ha estado como presente en varios medios, por lo menos en algunos lugares, en redes, me parece, la difusión de un texto que se publicó hace poco, que se llama Una buena vida, que es una traducción, pues, de un texto americano que lo que hace es recoger las principales enseñanzas del que seguramente es, o aparentemente es, el estudio longitudinal, es decir, es un estudio donde se le da seguimiento a lo largo de muchos años a un grupo seleccionado de personas, a diferencia de una encuesta, Sí, por sí, ejemplo, que es la foto. donde, exacto, que es una foto del momento, y si hago esa encuesta en otro momento, más adelante, no le estoy preguntando a las mismas personas. Sigue siendo representativo y comparable en el tiempo, pero no a las mismas personas. El longitudinal es, Seguimiento. voy entrevistando a ese mismo grupo de personas. Bueno, este es el estudio quizá más largo, más extenso. Tiene, si mal no recuerdo, 60 o más de 60 años que se hace. Es un estudio elaborado por Harvard. Y es un estudio bien interesante. Lo conecto, no me meteré en muchos detalles a explicar en qué consiste, pero lo comento porque quizá el principal hallazgo, y eso tiene que ver con lo que tú dices, Julio, de este estudio longitudinal, es que lo que resulta determinante para las personas en su calidad de vida, en su salud física y emocional, psicológica, en esta sensación de felicidad, incluso otro concepto que también ha ido surgiendo con fuerza, que es el de florecimiento. Ah, mira, Eh, Ujú. eh, lo interesante, ¿eh? determinante es Ujú, la calidad de sus relaciones personales, con su familia, con amigos, con vecinos, en fin, en ujú. general, la calidad de las relaciones personales. Y no significa que uno tenga, como decía aquel cantante Roberto Carlos, yo quiero tener muchos amigos, un Quiero millón de tener un amigos, millón de un millón de amigos, amigos ¿no? y así No, no más tiene que ver con fuerte eso. poder cantar. Ah, ¿qué tal? Sí, me acuerdo, soy generación X, mi querido Exacto, Robert. pues somos de la misma. Entonces, no tiene que ver con la cantidad Ok, de sino la amigos, calidad de la sino relación. la calidad de las relaciones humanas que se construyen. Ujú, Correcto, correcto. Ahora, de nuevo, la calidad de las relaciones humanas no solo tiene que ver con ser amistoso, ser asertivo, ser amable, sí, no generoso es con un las rollo demás buena personas. onda, ¿no? No es ni buena onda ni individual, Ajá. porque también sucede, hay que decirlo, que tener tiempo, espacio, condiciones para generar esas relaciones también supone que haya elementos del entorno y del contexto social que lo permitan, Exacto, ¿no? Ok, exacto. que lo permitan, sí, A sí. mí se me antoja, por ejemplo, complicado desarrollar, no imposible, pero complicado desarrollar buenas relaciones, por ejemplo, en una familia, cuando es una familia que vive, por ejemplo, en un web, Sí, 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 sí. por las dificultades que supone la interacción social y las necesidades de pronto de espacio vital que Ujú, las personas tienen, en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, en Asia, como ustedes seguramente saben, hay muchísima población que vive en lugares muy, muy pequeños. ujú. A todos nos adaptamos, ese es un rasgo digamos, importante de los humanos y que nos ha permitido dominar el planeta por muchos años, pero de cualquier manera, pasar Lo de esa condiciona. adaptación, exacto, lo condiciona. Ahora, si es una familia, por ejemplo, en donde las personas que son sustento de la familia trabajan eh, antes de que amanezca hasta después de que anochezca y no hay posibilidades de interacción porque necesitan de ese ingreso, bueno, eso tampoco contribuirá a la construcción de las relaciones interpersonales en la familia, incluso después. En fin, lo que quiero decir con estos dos muy pequeños, y si ustedes quieren quizá, eh, eh, digamos, simples ilustraciones, es que también hay un contexto social que va condicionando, como dices, Exacto. Alex,
y determinando las posibilidades de que haya la generación de esas relaciones humanas de calidad, ¿no? Pero sí, ahí hay otra énfasis y otra narrativa que no está muy presente, quizá porque es más compleja. Claro. Es mucho más complicada entrarle a ese tipo, a esa narrativa, a esa manera de entender la felicidad como algo colectivo, ¿no? Y quizá nada más ahorita estaba, mientras platicábamos, pensé que quizá hay una narrativa adicional que podemos mencionar de quienes afirman que la felicidad simple y sencillamente es tan difícil de medir, de comprender, de definir. Es una experiencia digamos, incluso si está determinada por factores sociales, es tan individual y tan personal, tan íntima, que sencillamente es casi imposible poderla, digamos, encontrar referentes que nos puedan tratar de ayudar a entender o tener un entendimiento más o menos compartido de hacia dónde cada persona va buscando su tipo de felicidad. Entonces, sencillamente la felicidad es lo que cada quien individualmente Y, logra entender. y también, como lo decías, a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, hay épocas en Claro, las que para uno era bien bonito llegar a estos lugares, ¿no? Así como el que está aquí, ¿no? Y hay exacto. épocas en que era un motivo de felicidad Uno caerle a, ya a esos le espacios. le das, te alejas de ahí, no vaya a ser que te Sí, que te acuerdes de vaya. otras épocas y digas, Exacto. con Y hay nostalgia. momentos en que ya no. A mí, fíjate que me encantaría conocer tus reflexiones, tu opinión, mi querido doctor, sobre esto que, si bien es muy claro lo que planteas, no sabes cuánto te agradezco todas estas dilucidaciones, porque aterriza y es como que pareciera un espacio, un concepto, si no resbaladizo, porque tiene sus asideros cuantitativos en los cuales evidentemente mi si tú eres un experto en eso, decir, híjole, es que cada quien su felicidad, es el tiempo, o sea, hay tanto que expresar como personas existen. Sin embargo, no estoy muy seguro, y eso tú quisieras saberlo, y es obligado caer en ello, quizá a lo mejor por una cuestión mía de deficiencia analítica, en que por primera vez en México, la felicidad o el bienestar se vuelve política de Estado. Entonces, no sé si haya ocurrido antes, honestamente no lo tengo tan registrado, pero esto que en tu perspectiva, ¿qué tanto ha contribuido, más allá de los asegúnes, de los faules y de filias y fobias y de que está bien implementado, de que está mal implementado? Creo que eso es motivo de otro análisis. Es esta palabra que se convirtió por no solo política de Estado, se llevó incluso hasta la institución, ¿no? La Secretaría del Bienestar. O sea, ya te Mm, interiorizo toda esta cuestión de que aquí tú vas a encontrar felicidad, güey. ¿Cómo? Con una pensión, más allá de sí o no. ¿Qué tanto impacto estimas que ha estado teniendo, o que tiene, o que verdaderamente ha generado en las personas? En términos generales, desde luego, ¿no? En términos generales, en términos me refiero, digo, porque vaya, hay sectores que eso ni les va ni les viene, pero hay otros que sí les es como que profundo. Dentro de lo que tú has visto, esto que ha sido llevado a política de Estado, ¿qué impacto crees en términos reales que la gente lo está percibiendo como incluso una suerte de un cambio narrativo en sus propias vidas? mm. Fíjate que yo lo primero que te diría, Les, es que yo no Ujú. veo que haya una política de Estado sobre el Ah, ok. tema de la Ujú. felicidad. Ah, ok, ok. Sí hay, sí hay, sin lugar a dudas, déjame decirlo de esta manera, hay una suerte de empaquetamiento diferente o Ujú, diferente presentación del papel del Estado en la vida de los individuos, que es ujú, la generación de condiciones para dotarles de bienestar, para que la gente obtenga su bienestar o de darles bienestar, ¿no? ujú. Pero eso no, yo no lo equipararía con la discusión y con el tema de el anhelo de la felicidad, a pesar de que el presidente Lo dice ha todo el día en las dicho, mañaneras, cabrón. ha dicho con mucha frecuencia que lo Sí, importante en última instancia es que las personas sean felices, ¿no? sí, 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 ¿No? sí. Desapego a lo material, lo que importa son los lazos con tu familia, la colaboración, más allá de que sea verdaderamente una retórica falsa. Ahí está, Exacto, ese es el punto. exacto. Que yo diría que esa es una manera de entender el concepto de felicidad que es, Ujú, a mí me parece
que tiene ciertos tintes medio conservadores, porque es Ok. muy apegado al tema de la familia, de cierto modelo de familia, es muy Tradicional. apegado, muy Ujú. tradicional. Está muy apegado al tema de, incluso yo te diría a veces al tema de el desapego de la tecnología, ¿no? Porque incluso él Sí. ha dicho, ¿no? Los muchachos están todo el tiempo metidos en el celular o en los videojuegos, quizá pensando en su hijo, no lo sé, Ajá, ajá. pero están demasiado metidos en eso, entonces pues, eso tampoco debería salir y convivir. O sea, tiene una visión, no la entiendo, Ujú. no la acabo de entender muy bien, porque no he Pero hablado lo mucho del dijiste, muy tema, conservadora, muy tradicionalista. pero es muy tradicionalista. O sea, él, Ujú. por ejemplo, a mí me parece que hay también una discusión muy importante sobre cómo la felicidad está determinada, por ejemplo, por el ejercicio de derechos, ¿no? Ok. En el informe de este año mundial de la felicidad se habla de que ahí donde el Estado eh, genera condiciones para que existan servicios públicos y para que esos servicios públicos sean de calidad y para que además las personas puedan ejercer un conjunto central de derechos, ahí es donde la gente tiende a reportar mejores niveles de felicidad y satisfacción Ok. con su vida. Entonces, dicho eso, también es cierto que esta administración, este gobierno se ha, digamos, en buena medida apropiado quizá de la idea del bienestar como el foco de atención, el bienestar social pues, de las personas, del Ujú, pueblo, lo diría, como el gran objetivo de toda la toma de decisiones. ujú. Y yo creo que, por lo menos en lo que tiene que ver con política social, por ejemplo, yo creo que ha calado muy hondo. Es decir, eh, uno basta observar cómo los bancos del bienestar, las personas adultas mayores, van a retirar su dinero, digamos, o hacer algún trámite, trámites sencillos, porque en realidad no se hacen ahí trámites, no es un Ujú. banco como cualquier Sí, otro como banco tal. comercial, Ujú, esencialmente es para retirar dinero o ujú, para alguna duda que se pueda tener ahí, pero uno basta, digamos, ver las enormes filas que se hacen en esos lugares para darse cuenta del impacto que ese tipo de cosas puede llegar a tener, ¿no? Es decir, eh, digamos, el tipo de política social a la que le ha apostado este gobierno es una política que se apoya sobre todo no en la generación de capacidades, sí, ¿no? como en la Ujú, parte de educación, que supone fortalecer educación y fortalecer salud, sino sencillamente garantizar que la gente tenga un poquito más de dinero de lo que normalmente tenía antes, ¿no? Eso no es cosa menor. Eso yo creo que es bien importante. ujú. Eh, Porque, digamos, por supuesto, para aquellas personas que no tienen lo suficiente, pues Sí, el que sí. tengan 2,000 pesos más. Imaginen una familia en donde hay un abuelo y una abuela, y donde hay muchachos en edad de escolar que tienen Ujú. una beca, la beca Benito Juárez, Sí. donde hay algún otro muchacha que esté buscando algún trabajo y entra por medio de jóvenes construyendo el futuro. Hasta con Entonces una ya discapacidad, ya hizo ahí 15, 20, 16,000 pesos. al bimestre. Eso ya Ujú, le solucionó una parte muy importante de su día a día. O sea, ujú, sí es un conjunto de medidas importantes que calan, digamos, generan condiciones o tendrían que, idealmente, generar ujú. condiciones para que la gente con ese dinero dijera, ok, ya tenemos este dinero base, ahora hay que seguir estudiando, hay que garantizar ir con regularidad al centro de salud, si es eso posible, aunque esa es otra discusión y sabemos Ujú. que no nada más no estamos en Dinamarca, sino quizá nos parecemos más a algún país, A Guyana, pues a lo en mejor una de sí. esas. Este, eh, eh, pero eso, yo dudo mucho que eso exista. Seguramente habrá muchas familias que dicen, esta es nuestra base y aquí a partir de esto vamos construyendo. Y el pequeño negocio y esta otra actividad y conseguir el trabajo y acabar la universidad, etcétera. Y esto nos va a poder ir permitiendo a lo largo del tiempo crecer. El problema es que, por ejemplo, a diferencia del programa, ustedes recordarán, o el público que nos oye recordará el programa de oportunidades o de progresa, que no estoy Ujú. diciendo que sea, digamos,
haya sido un gran programa. Sí demostró tener efectos importantes, por ejemplo, en la matriculación de niñas o en la mejora de la salud de niños, pero lo que hacía es que garantizaba que justamente se generaran capacidades en las personas y que no nada más tuvieran un ingreso, sino que además permanecieran más tiempo en la escuela y que además estuvieran menos sujetos a la posibilidad de que se enfermaran y cayeran en problemas de salud, digamos, delicados, y sobre todo a personas que vivían en comunidades alejadas. Entonces, eso me parece que no se está atendiendo ahora, y entonces es una política que depende mucho de ese ingreso. ¿Qué va a pasar? Y además, recordemos que este es un estado que tiene, en el contexto de América Latina, por no hablar de la OCDE, es el que tiene más baja, Nivel. no, más bajo recaudación fiscal. Es bien poquitito comparado con aquellos países. Incluso Brasil tiene un nivel más alto de recaudación, etcétera. Entonces, si se trata fundamentalmente de estar entregando dinero a la población, la sociedad, sobre todo, y está, digamos, en muchos casos está bien por las necesidades que tiene, pero si no hay esta otra política más de generación de capacidades, y si no hay, digamos, construcción de mayores recursos fiscales que solventen estos compromisos sociales, de becas y de todos estos recursos, digamos, que se entregan a la población, pues nos encontramos en un problema que tarde o temprano va a explotar, ¿no? Quizá otro tema importante, y con esto cerraría un poco tu pregunta, Alexa, digamos, a menos de que me digas que no, No, que no, no no, está no, está bien. respuesta, pero yo creo que el tema hablando de ingreso, el tema del salario, yo soy de los que cree que ese ha sido, para mi gusto, de los muy contados aciertos de esta administración. El hecho de que cada año se haya incrementado el nivel salarial Y que y que contribuye a sea la narrativa de bienestar, ¿no? Decir, mira, te exactamente, estoy incrementando el salario más allá del impacto, de nuevo, es cómo lo concibe o conceptualiza la sociedad, la población. totalmente. Decir, mira, me subió el salario, entonces tienes a todo el cúmulo, perdóneme, señor Salinas, si estoy acaparando, termino rapidísimo este punto, es como nunca antes, esto dice toda la feligresía del régimen, como nunca antes en 80 años ha subido el salario. Eso ya contribuye a una retórica, ¿sí? Brutal y a una narrativa, decir, y dime que no, ¿sí? Entonces, esa contribución, si viene a modificar una suerte de mentalidades, o por lo menos muy particulares en determinados segmentos sociales, que van a condicionar su comportamiento en otro sentido y en el que le interesa, a final de cuentas, a este régimen, en el voto de las Es posible, presidenciales. es una posibilidad, ¿no? Ujú. Eh, este, pero sí, o sea, yo creo que vinculado con este tema de la narrativa, ese en particular El salario. es una evidencia del salario, es una evidencia que se ha presentado como, ahí tienen, nosotros estamos comprometidos con ese bienestar. Ahora, curiosamente, y con esto también cierro esta idea, curiosamente, el énfasis en el ingreso, en la entrega de apoyos monetarios y el tema del ingreso, si uno ve lo que dice la literatura también sobre, digamos, académica y no académica, pero todos los estudios que hay sobre estos temas, lo que uno identifica es que el impacto del ingreso en la felicidad y en la satisfacción, conforme uno va elevándose el nivel de ingreso, en términos promedio, tiende a ir bajando el impacto, o sea, digamos, cada peso adicional que se le va entregando a una persona va haciendo menos diferencia, menos incrementa su felicidad. Ah, Ojo, interesante. hay algunos estudios que evidencia que lo que muestra es que todo depende en qué escala socioeconómica uno se encuentre. Si uno está en la escala socioeconómica más baja, pues la verdad es que Se pues, potencia. es exponencia y se mantiene, digamos, como una relación 1 a 1, ¿no? Ujú. Pero en niveles medios y más altos tiende a matizarse, ¿no? Y tiende a ser diferenciado el impacto. Pero de cualquier manera, no está 100% comprobado que haya esa relación directa, pues, no comprobado, quiero decir, no está que haya siempre la misma relación, sino que entre dinero y felicidad. Entonces, me parece de pronto un poco paradójico que el propio presidente diga, incluso contradictorio, lo que a nosotros nos interesa es la felicidad del pueblo,
y esencialmente, digamos, una parte central de su política social es la entrega de apoyos monetarios, ¿no? Porque hay muchos otros aspectos que determinan el bienestar y felicidad de las personas. La seguridad pública, por Claro, ejemplo, el acceso a servicios de salud de calidad, el acceso a una educación de calidad, vivir sin violencia dentro de los hogares, en fin, la enorme cantidad de dimensiones que supone este tema, ¿no? Oye, Roberto, partiendo de la idea de que son dos preguntas. Una es, hay una enorme complejidad inédita para la humanidad en función de la misma temporalidad y también en función de los grandes habilitadores tecnológicos que hoy nos han permitido descubrir que no hay hay múltiples narrativas simultáneas sobre un mismo fenómeno. Y eso nos coloca en una situación permanentemente de angustia, porque si bien antes estábamos habituados o impuestos a una narrativa única, hoy en día un solo fenómeno puede ser entendido de muchas formas distintas. Y eso nos aleja de la centricidad, que es como adictiva. Siempre estamos buscando como que el flotador, ¿no? Donde podamos asirnos para no hundirnos. En ese sentido, me gustaría recuperar un poquito la propuesta de Viktor Frankl, que a diferencia de Freud, que decía lo que buscamos es placer, lo que postuló en su momento Frankl a partir de las experiencias de su vida, es que lo que realmente debemos buscar o lo que nos garantiza cierto grado de bienestar es encontrarle sentido a nuestra vida. Entonces, bajo esa idea, me gustaría escuchar tu opinión sobre si eso es actual o si hoy afortunadamente hay más visibilidad de eso que es el sentido en la existencia. Y la segunda pregunta es, a veces pensamos que los factores que influyen en nuestra felicidad son exógenos, o sea, alguien más se tiene que hacer cargo de mí, porque soy parte de una comunidad y por lo tanto alguien más tiene que decidir, tomar partida, resolver, anticipar, etcétera. Pero pocas veces suele pensarse, o al menos yo he escuchado, sobre la idea de que pues la felicidad también está en buscar proactivamente ya no solo mi bien personal, sino el del otro. O sea, un poco la filantropía, un poco la idea de la solidaridad que trajeron algunos regímenes anteriores, pero que en el fondo deja de estarte preocupando por ti, deja de ser el centro del universo y empieza a buscar fuera de ti. Levanta la mirada al horizonte y ocúpate en los otros. Y ahí vas a encontrar satisfactores que de forma vana estás tratando de encontrar en ti, en tu propio ombligo. ¿Qué reflexiones te invita esto? A ver, la primera parte de tu pregunta, Julio, yo creo que las dos son, digamos, temas muy profundos y creo que, digamos, uno puede dedicarle un buen tiempo a discutir cuáles son los ejes un poco en los que se da esta discusión. La primera parte yo te diría, sí hay, yo percibo, yo siento que hay una suerte de tensión constante en la actualidad entre impulso hacia, sobre todo yo lo veo desde el lado digamos, de lógica de consumo, es tratar siempre de satisfacer las necesidades de esos placeres y de esos gustos y de esos deseos que uno tiene, ¿no? Que son muy humanos, pero que pueden ser explotados, digamos, con esos fines de consumo. Entonces, por un lado, hay esa fuerza muy evocada, digamos, hacia la lógica narcisista. Yo creo que las redes sociales, por ejemplo, explotan también mucho esa dinámica. claro. Ujú. Y por otro lado está esta otra idea de que el sentido de la vida no está en esa satisfacción de deseos y de necesidades, sino que está en la búsqueda de una especie de un bien superior, ¿no? Un bien Correcto. ulterior, de una virtud, digamos, que es de hecho contraria, que es la de la autocontención, Correcto. que es, pues en fin, la de tratar de encontrar un poco bajo la idea estoica. Yo creo que Viktor Frankl un poco se dialoga, digamos, de manera eh, eh, adecuada o se entiende, pues, con el estoicismo, en el sentido de que Exacto. de lo que se trata es tratar de encontrarle
digamos, un sentido superior o más trascendental, digámoslo así, ¿no? No tan digamos, aterrizado, tan anclado, digamos, a lo cotidiano y a estas pulsiones individuales que uno tiene. Entonces, yo creo que en buena medida en muchas sociedades actuales, no en todas, pero en muchas, hay esa tensión constante. Que por un lado nos dicen, cómprate el helado, endeúdate para comprar el auto, búscate la pareja que tenga tales o cuales características y cumpla con esta lista de O no la busques, condiciones. ¿no? Y por otro lado, Sí, también, claro, esa es la otra. Y por otro lado, creo que también hay esta idea de, no, todo el tiempo hay que restringirse, hay que ir sí, sí. a levantarse a las 5 de la mañana para meditar, ¿no? Para alimentarse, ¿no? Sí, 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 Internamente. sí. En fin, creo que allá hay una tensión. No diría, honestamente, no diría que necesariamente una o la otra tienen la razón. Sencillamente creo que hay por lo menos esas dos, entre muchas otras Ujú. fuerzas que están, a veces, tengo la impresión, escindiendo a las Incluso. personas, ¿no? Sí. En fin, eso lo dejaría ahí, es un poco lo que me motiva lo que comentas, Julio. Y la otra parte un poco de tu pregunta, pues me recuerda o me lleva un poco al tema anterior entre lo individual y lo social. Sí. Eh, yo también siento que hay, eh, de manera natural, este tipo de temas de bienestar subjetivo, felicidad, tienden a orientarse mucho hacia el individuo. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por tratar de hacer los vínculos con el contexto social. Y ahí también hay otra tensión, digamos, o otras contexto o ámbito que requiere como de profundizar más en la relación y en el efecto que esto puede tener, incluso en entender en sí mismo de a qué nos referimos con ese tema de felicidad o de bienestar, ¿no? Correcto. Entonces, yo te diría que por ahí más o menos alcanzaría a ubicar, ¿no? Pues estas coordenadas en torno a las cuales se da esta discusión de estas mismas narrativas. Fíjate, mi querido doctor, que en la temporada pasada estuvimos, ¿verdad, señor Salinas, con Armando Arias, quien nos habló mucho de las crisis pasadas, presentes y las que vienen, y señalaba él algo bien interesante, que más allá de toda esta situación que es palpable, ¿no? Las crisis tangibles como el tema del agua, el tema de los conflictos geopolíticos, etcétera, apuntaba en una dirección muy precisa el asunto y regresando al tema de lo individual, que se convierte en consecuencia en algo social en tanto se disemina de una manera amplia, la salud mental, ¿sí? Como una de las grandes crisis, no próxima, o sea, que ya está ahí, ¿no? O sea, latente y gracias al murciélago de Wuhan se profundizó y, en fin, 20 cosas de esa naturaleza. La salud mental dentro de lo que tú has visto, dentro de lo que tú has estado perfilando, va a modificar o está modificando todas estas, o profundizado quizá, incluso hasta las tensiones que se presentan en términos de lo que implica, por un lado, el bienestar de las personas y por el otro, la conceptualización de la felicidad de lo individual. Sí, a ver, el tema de la salud mental Ujú, es un tema muy importante para el ámbito del ujú, bienestar, tanto, digamos, en el estudio sobre el ujú, bienestar, pero también en el ámbito mismo de la experiencia del bienestar, obviamente. ujú, Entonces, la salud mental es clave. Ahora, yo diría que hay, digamos, por supuesto, en la salud mental pues, tiene que ver con muchísimas, ujú, eh, digamos, manifestaciones de la falta de salud mental. ujú, Pero creo que hay dos o tres que son como bien importantes. Una de ellas tiene que ver, y esto es una cosa que digamos, se ha ido identificando, sobre todo, insisto, en el norte global, es el tema de la soledad y del aislamiento. sí, Una cosa que se observa cada vez más, está bien interesante. pero cuando hablo del norte global, por supuesto me refiero, digamos, Sí, sí. a los que entendemos por esos países, pero yo creo que también comienza a estar presente en muchas sociedades dentro de otros países como el nuestro, Bueno, todavía en desarrollo, pero en muchos ámbitos, pero
en donde también hay sectores de la población que seguramente padecen este tipo de circunstancias. Es la soledad, es el aislamiento, que tiene que ver con la manera en la cual se ha ido modificando la interacción, las formas de interacción social, ¿no? Incluso con la forma en la que ha ido modificándose lo que entendemos por familia, ¿no? Hace no mucho Claro. tiempo Y leía, la por ejemplo, movilidad incluso. y la movilidad. Leía que durante la gran mayoría de la historia de la humanidad, la crianza de los más pequeños se daba, y es regresando a las preocupaciones de Julio, se daba en comunidad. Quienes cuidaban a los más pequeños no eran solamente mamá y papá, cuidaban los abuelos, cuidaban los tíos, cuidaban los vecinos, cuidaban, todos tenían Era un hijo algún de la papel, comunidad, en buena medida. buena medida. Todos tenían un papel pequeño, mayor, específico, pero había un rol, digamos, era un proceso comunitario. Y de hecho, Interesante. eso le ayudaba o le ayuda a los muchachos, a las muchachas que van creciendo, porque además van teniendo como distintas maneras de interactuar y Sí. de entender distintas maneras de ser de las otras personas, y también van mejorando sus habilidades sociales. Eso cambió, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la familia a la que nos hemos hecho la idea es mamá, papá, hijos. Y ese es el núcleo básico, ¿no? Cuando pensamos en familia, casi ya se la podemos dibujar mentalmente, ¿no? Exacto. Y eso tiene una serie de implicaciones muy importantes. Y quizá en parte en esa está anclada también la idea de cómo ha ido agudizándose el tema del aislamiento y de la soledad. Padres ya muy grandes que dejan de tener, digamos, el contacto a veces con los hijos o que terminan viviendo solos. Las exigencias que supone, y esto ya nos lleva a otro tema de salud mental, que es, por ejemplo, los fenómenos de creciente ansiedad y angustia que se han Claro. presentado. Estrés y toda esta El madre, sí. estrés que hay, no nada más por vivir en grandes Sí, no, metrópolis, no, no, no. sino por el hecho Incluso hasta mismo de, dentro del núcleo. por supuesto, el hecho de que dos padres de familia tengan que soportar, digamos, sobre sus hombros la manutención de un hogar, y hacerlo además bajo las exigencias y los estándares y el temas Sí, sí. en fin, de aspiracionismo, como dirían algunos, pero incluso si no los hay, el hecho mismo de sobrevivir supone estreses y supone, porque la responsabilidad es exclusivamente de ellos, y es no nada más tener un ingreso para sobrevivir, sino además llevar a cabo la educación de los hijos o la crianza de los hijos, sean pequeños, adolescentes, etcétera. Entonces, eh, sí, yo, en fin, para no llevarlo con hacer más ejemplos sobre esto, yo creo que ahí tenemos es una de las grandes crisis por las que está atravesando la humanidad, el tema de la salud mental. Y a veces, quizás si nosotros lo pensamos, uno a veces siente, quizá en ámbitos como el de México, que es relativamente ajeno. Eso pasa en Estados Unidos, pasa Sí. en Canadá, pasa en Europa, ¿no? Allá es donde la gente está como toda estresada y loca y ansiosa. O donde por ejemplo, esto también ya está cada vez más estudiado, los adolescentes. eh, y además esto hay mucha evidencia, lo digo, lo menciono muy rápidamente. En la adolescencia en países como Estados Unidos y Canadá, pero también se encontró evidencia de ello en México, los problemas de salud mental que tienen está estrechamente relacionado con el uso de las redes sociales, Ándale. porque el uso de las redes Sí. sociales detona un conjunto de, digamos, aspiraciones o puntos de Y referencia o también comparación, frustraciones. Exacto. exacto, Comparaciones que comparaciones generan frustraciones, vaya. que generan frustración o ansiedad Si por uno o tratar de no, querido obtener. señor Salinas, de repente ve que se hacen ricos con un podcast en YouTube a los 2 episodios, ¿a poco no? Y de repente uno voltea y dice, ah, chinga, ya llevo como 5 temporadas y nada más el señor Salinas y César reciben dinero. No, pues uno se frustra. Quiero pensar que los chavos ha de ser algo, y si no tienen los elementos, ¿no? Para enfrentar precisamente esta andanada tan furtiva de frustraciones, el procesamiento puede ser bastante, bastante Y dañino. lo que se ha encontrado es que mientras más se posponga el acceso al uso del celular, Ujú. porque ese es el medio para las redes sociales Sí, fundamentalmente, sí. las posibilidades de tener mejor salud mental en años posteriores se incrementan radicalmente. De hecho, hay también ya un movimiento en varias
en Estados Unidos de varios gobiernos estatales que lo que están pugnando es porque se prohíba el uso del celular en la escuela hasta después de la secundaria. Que Wow. no, los chavos no lleven teléfono celular. Sí, literal. Por la distracción, ¿no? Pero también por todo este otro tema que puede generar este tipo de comportamientos negativos. En fin, entonces, pues sí, estamos hablando de una situación crítica, una crisis literal, y Oye, que en Roberto, países donde están monitoreándolo mucho saben qué es lo que está pasando, pero nosotros, por ejemplo, acá en México no tanto. Oye, Roberto, ahorita mencionaba, bueno, has mencionado muchísimas cosas valiosas, Sí. pero entre ellas, no solo es el tema del ingreso, que evidentemente es importante, es la parte individual de salud, de optimismo, de ejercicio, de alimentación, el tema social. Hay una, digamos, un factor adicional que si no es un estimulante de la felicidad, al menos si es un factor que delata la felicidad, que es el humor. Y a veces nos falta como que promoverlo, ¿no? Como que la felicidad es Buen reír, punto, señor hay que Salinas. reír, Buen o sea, punto. porque puedo estar muy saludable, puedo no tener celular, puedo estar ganando dinero, pero soy un amargado de lo peor, y pues seguramente no paso la prueba de felicidad con todo y que tengo reunidas todas las otras características palomeadas con rigor, pero no sonrío y no socializo en términos amigables, en términos incluso sin tomarnos tan a pecho y tan en serio las cosas. A veces como que el punto medio aristotélico nos dice, "Oye, no, ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Búscale y cuando empiezas a sentir que se tensan mucho las cuerdas, pues arránate tantito para que se hagan elásticas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo te diré dos cosas, Julio. Por un lado, yo creo que el tema del humor tiene que ver mucho con los rasgos del carácter de cada quien, ¿no? Hay personas que pueden estar profundamente satisfechas con su vida y estar contentas, ¿no? Bien, pero no tienden a sonreír mucho, ¿no? Ujú. Eh, y entonces, digamos, no necesariamente alguien que no lo hace con la misma frecuencia que otras personas, Es infeliz. significa, ¿no? Que es infeliz. Y al Ujú. revés también. Bueno, Hay buen punto, ¿eh? Tienes quienes razón. utilizan la risa. Bueno, hay un famosísimo poema, Reír llorando, de aquel famoso payaso Garrick, que justamente es un tipo profundamente deprimido, pero que todas las noches sale y hace reír a los demás, porque es Interesante, increíblemente cómico, ¿no? interesante. Pero tiene en el fondo una profunda Depresión. depresión, ¿no? Entonces también tienes ese otro extremo. Eh, entonces, eso es lo primero, digamos, que yo diría, o sea, es un rasgo de personalidad, entonces, ojo nada más con no pensar que si la gente se ríe, incluso un rasgo cultural, pensaba También. ahorita, pero que no solamente si la gente se ríe, entonces está feliz, y si no lo hace, está infeliz. Piensen ustedes en culturas como la latinoamericana, que es una cultura que tiende a ser mucho más expresiva, ¿no? Mucho más emotiva. Ujú. Y en ese sentido, tanto en el sentido, digamos, de mostrar enojo, de mostrar tristeza, pero también de mostrar mucho más alegría. Y entonces, por eso se piensa que es mucho más, naturalmente más alegre y por eso muchos de los niveles de felicidad salen más altos, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo de felicidad más que satisfacción con la vida, Correcto. aunque también en algunos contextos. Mientras que si uno va a Asia, si uno va a Japón, según, digamos, los reportes que uno puede leer o tener acceso, pues uno se encuentra con que la gente no parece estar muy contenta, ¿no? Sí, 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 Pero sí, los sí, sí. niveles de satisfacción Además de que están igualitos los cabrones, güey. O sea, eso dicen de nosotros seguramente. eso seguro. En fin, Ajá. entonces, creo que tiene que ver con temas culturales y con temas rasgos de Sí. personalidad, y entonces ahí también, por lo menos hay que incorporarlos esos. Pero dicho eso, yo creo que el humor es esencial. Y sobre todo por una cosa que tú dijiste, es la capacidad un poco de quizá tomarse con un poco más no sé si ligereza es la palabra, sino con un poco más de frescura, un poco más Ujú. de De conciencia, querido doctor. Es un tranquilidad, punto exacto.
lo que ocurre. Yo conozco, por ejemplo, muy bien a Alejandro de muchos años, y para mí una cosa que yo admiro de él es justamente esa capacidad como de levedad, Gracias. digamos, diría Kundera, ¿no? De verdad. De enfrentarse a la vida, ¿no? Ujú. No tomarse demasiado a pecho, con demasiada rudeza las cosas, ni autoflagelarse, con la debida conciencia de lo que las cosas implican, pero con cierta dosis de relajamiento, pues, ¿no? Bien. Yo creo que ese es ¿Qué se toma, seguramente, mi doctor, chingao? ¿Qué se toma, mi doctor? Whisky, seguramente vodka. ándale, órale, un traguito, un quiebra ahí en el lugar que tienes atrás. Un mezcalito. ¡Ah! Pero tú y yo no. Tú y yo enfrente y de allá luego cada quien que visite con Exacto. quien. Sabes que esto está bien interesante destaco lo de lo que dice mi querido señor Salinas, el sentido del humor, ¿sí? Como expresión de no sabemos si de bienestar, no sabemos si de felicidad, todavía no sabemos si es de satisfacción, pero sí como una suerte de expresión que distingue una postura frente a la vida, ¿sí? Ah, Que en un eventual caso, ¿sí? Y muy probablemente era lo que en términos de estigma, o sea, más que de estigma, como de etiqueta, a reserva de las evidencias, hacíamos mucho la contraposición de Latinoamérica con Europa, ¿no? O con sobre todo ciertos centros urbanos en los Estados Unidos. Son reserios, son remamilas, no se ríen. En cambio aquí la jocosidad latina, ¿no? Ese tomar, y también que tiene sus asegúnes, porque muchas veces, como decía Eugenio Trías en Filosofía y Carnaval, el carnaval implica una serie de máscaras, ¿sí? En las cuales todavía no sabemos o habría que dilucidar qué está detrás de esta máscara de aparente carnaval que tenemos en países como los nuestros, ¿sí? Entonces, pero destaco esto del sentido del humor porque pareciera que incluso en México ya lo estamos perdiendo, si no es que vemos muy enojada una sociedad, o al menos en determinados espacios, que todo indicaría que, pues así que digas que satisfechos o no, o a lo mejor estamos comprando también esa narrativa, mi querido doctor, ¿sí? De esa polarización que sí existe, que por supuesto existe, pero de que nos lo tomamos demasiado personal. Y a lo mejor, como decía el señor Salinas, tampoco es para tanto. No lo sé si eso mm, tenga cierto factor de influencia para ir perfilando el cierre, mi querido doctor. sí, yo creo que sí. Yo creo Ujú, que yo creo que tiene que ver un poquito con la polarización, no ujú, solamente política, ujú. pero también tiene que ver con esta situación como de tensión a flor de piel o de Sí, estrés a flor de piel, ¿no? sí, sí, sí. Yo digo, y en esto a lo mejor soy demasiado chilangocéntrico, pero, pero yo creo que vivir en una ciudad de las características que tiene la nuestra, con las Eh, cosas extraordinarias a las que uno puede tener sí, acceso, sí, sí. comida, actividades culturales, ¿no? Hace unas semanas veía que esta revista muy conocida, por lo menos en los medios, digamos, Ujú. círculos culturales, que se llama Time Out, declaró Ah, que hace muchas recomendaciones para restaurantes y para cine y teatro y aquí es actividades brutal la culturales, oferta. museos y demás. Declaró a la Ciudad de México como la ciudad cultural del mundo, digamos, por la Fíjate enorme nada cantidad de más. museos que hay. Ujú. Entonces, Wow. todo eso lo tiene, es una No, y de ciudad las extraordinaria. ofertas de teatro, de música, de sinfónica, o sea, no hay fin de semana en que no tengas un tema de sinfónicas, no hay un fin de semana que Exactamente. no tengas, y variado, o sea, desde teatro de la alta cultura Sí, hasta sí, teatro sí. urbano, o sea, vaya, es espectacular, pero Pero eso al mismo conlleva un tiempo, tema. Ujú, pero exacto. al mismo tiempo, yo creo que vivimos, digamos, en estado casi permanente, un poco de estrés o de tensión, ¿no? Em, Digo, a lo mejor voy a decir algunas ridiculeces, pero yo no sé ustedes, pero a mí me parece que esta ciudad se ha vuelto muy ruidosa, por ejemplo. Sí, Yo no sé hasta qué punto el incremento en el número de decibeles en los cuales estamos expuestos todo el tiempo genere también un insatisfacción. estado de tensión también un poco Así. más que cualquier cosa detona y surge. Em, yo creo que los tiempos de traslados, por ejemplo, digo, estamos en épocas Ah, decembrinas o de fin de año, inicio de año, y siempre se satura más, pero incluso ya no solamente en estas épocas, ¿no? Se vuelve una ciudad, digamos, y sea transporte privado, transporte público, ¿eh? Cualquiera de los dos. ujú.
O sea, hay personas, yo por ejemplo tengo alumnos en la universidad que me dicen que hacen 2 horas desde Nesa o hacen desde Iztacalco para poder llegar a clase y luego van de regreso, 1 hora, hora y media. Sí, 4 horas en el Entonces, transporte, o sea, es una locura. Es una es una sexta parte locura. del día ahí, Eso necesariamente genera totalmente. frustraciones, como lo decías antes, y genera pues un estado también de salud mental que va fracturando a la persona, pues, ¿no? En fin, o sea, y por supuesto va haciendo el deterioro va generando deterioro en los niveles de bienestar y de felicidad y etcétera. Y todo el tiempo tratamos de compensar, por supuesto, ¿no? Eh, pero, en fin, yo diría que sí hay pues un tema que está presente también en la vida cotidiana, donde se aflora como Ujú, violencia y con mucha reacción como muy fácilmente detonante, digamos, ¿no? ujú. En fin, no siempre, por cierto, se observa o se recogen muchos estudios de opinión pública sobre estos temas de bienestar y felicidad. Quizá para eso sería necesario profundizar un poco más para tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Pues mi querido señor Salinas, ¿qué le pareció? Es que esto está tremenda No, es y lo vivimos día a iluminador, un día. agasajo interesantísimo Sí, y como caray. siempre, y ya sabe Roberto que tiene aquí garantizado su espacio, su lugar, el Muchas gracias, micrófono Julio. siempre abierto, te agradecemos muchísimo. Ya cuando Yo hagamos el reventón de disfruto, los 2 años, que se caiga el Robert y aquí le guardamos ándale. su vodka, su mezcal Sí, y por todo lo que favor. pida. Sí, Eso. sí, sí. No, Salinas. no, muchísimas gracias. Yo te agradezco en lo personal y seguramente la Sí. comunidad que hayas aceptado platicar con nosotros siempre es muy, muy interesante y muy sugerente lo que nos propones en la conversación, en tus comentarios y nos quedamos con muchas ideas, porque creo que finalmente la tarea de la felicidad pues, tiene que empezar por uno mismo y Ujú. después ver hacia dónde hay que dirigir la mirada y los esfuerzos para que esto no mengue o no se extinga en un esfuerzo personal, individual, egoísta. Yo te agradezco muchísimo, mi estimado. Julio, el agradecido soy yo, por el espacio, por el tiempo, por la escucha y pues por el interés, sobre todo en estos temas, que ojalá hubiera más espacios, no tan buenos como el de ustedes, pero que Ah, donde doble pudiéramos, mezcala, mi doctor, doble se mezcala. puedan discutir estos temas. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, No, Alex. hombre, gracias a ti, mi querido doctor, y sobre todo con eso, como bien dice usted, mi querido señor Salinas Caos, y con la conciencia de finalmente cómo se construye y construimos también nuestro propio relato de bienestar, felicidad y de satisfacción, Eso, porque esa parte me parece que todavía está un poco como que ahí sí resbaladiza de que pareciera que es lo que es un nos buen tema. dicen que nos dicen que es felicidad. Es la conciencia de uno mismo hacia dónde pretende dirigirla o no, más allá, y desde luego involucrando todos estos temas del Ikigai, la búsqueda de sentido, del propósito, etcétera, etcétera, que vaya, que da tema para mucho. Muchísimas gracias, mi querido doctor Roberto Castellanos. Vámonos, mi querido señor Salinas, que ya nos vieron. No, un placer, como siempre. Nos veremos muy pronto. Gracias, gracias, mi querido Césare, el milagroso Guidobro, como siempre, con su enorme apoyo. Hasta la próxima.